Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física biológica, biofísica. Bueno, lo que vamos a ver hoy son algunas situaciones en donde mezclamos cosas que ya vimos, pero con una descripción determinista. O sea, nosotros hasta ahora vinimos viendo distintos tipos de descripciones, descripciones estocásticas, como lo que hicimos con los canales iónicos y las probabilidades y los modelos cinéticos, y después vimos descripciones deterministas de dos tipos principalmente. Por un lado, las que están descritas en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias, que fue el caso de las reacciones químicas, cómo variaban las concentraciones. Y después vimos la ecuación de difusión, que es una ecuación en derivadas parciales que nos dice cómo varía la concentración en el espacio y en el tiempo debido a un cierto proceso que es la difusión. Y en ese caso lo que sucede es que las partículas se transportan en el espacio y las variaciones locales de la concentración son solo porque se están desplazando las partículas de un lado al otro. En el caso de las reacciones químicas, cuando veíamos las ecuaciones dinámicas, veíamos que variaban las concentraciones porque las especies se transformaban unas en otras debido a esas reacciones. Y no teníamos en cuenta la variación espacial. Entonces, hoy vamos a mezclar esas dos cosas, las reacciones y la difusión, este, en lo que se llaman los sistemas de reacción-difusión. Entonces, estuve preparando unas charlas con algunas cosas que yo hice alguna vez en mi vida y con cosas que hicieron otros. Pero bien, bueno, entonces, perdón que tengo muchas de las transparencias en inglés. Bien, entonces acá lo que nos interesa son los sistemas en donde las concentraciones justamente de esas partículas, de esas especies que reaccionan químicamente, no están uniformemente distribuidas en el espacio, sino que están distribuidas de forma no uniforme. Y entonces eso da lugar a lo que se llaman patterns. Y esos patterns pueden ser estacionarios o pueden ser dependientes del tiempo. Y estos sistemas en general se los llama de reacción-difusión. Estas son como la capa de un caracol, de una conchilla. Esta es una imagen de una simulación del corazón con una onda de actividad eléctrica. Bueno, entonces lo que estos sistemas describen es variación en la concentración de especies que difunden y reaccionan. Y este sería un ejemplo en donde uno tiene una especie A cuyas moléculas difunden, van chocando contra las moléculas de solvente que son estos puntos negros, y de repente se encuentran con una molécula de tipo B, que es un cuadradito, y se transforman en C. Y después, eso con una cierta tasa, que es K, y con una cierta tasa K' se despega C y vuelve a ser una A que sigue haciendo su difusión. Bueno, entonces sabíamos que dada la reacción, si no pensábamos en términos de las variaciones espaciales, las ecuaciones dinámicas que teníamos en cuenta eran las de las concentraciones debido a las reacciones, con la ley de cinética de acción de masas. ¿No? Si estas son las constantes, menos K por la concentración de A por B, más K' por la concentración de C, y análogamente para la concentración de B y la de C. Por otro lado, si mirábamos la difusión era una ecuación en derivadas parciales, esto es en tres dimensiones, en principio es el laplaciano, que nos dice cómo varía la concentración porque las partículas se desplazan chocando, haciendo estas caminatas al azar, las partículas de la especie A. Y para resolver acá necesito las condiciones de borde y las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. En el caso de las reacciones solas uniformes necesito las condiciones iniciales. Entonces las ecuaciones de reacción ahí en la ecuación de difusión, como yo les había dicho antes, las concentraciones varían en un punto del espacio porque entran cosas y salen cosas de ese punto que yo estoy mirando.
En las reacciones uno mira toda la totalidad y las cosas varían porque se transforman unas en otras. Entonces, la ecuación de reacción-difusión es mirar a un punto del espacio y pensar la variación de la concentración en ese punto del espacio, que en realidad es un pequeño volumen que uno está tomando, debido a la difusión, por ejemplo en el caso del sistema ese que era A más B va a C, que es el que está acá, debido al transporte de las partículas con su coeficiente de difusión y a las reacciones, donde ahora las concentraciones no son uniformes, dependen del espacio y del tiempo. Entonces, acá voy a poner la concentración de la especie A en un cierto punto y tiempo, y acá la de B en el mismo punto y tiempo. O sea, ocurren, estoy poniendo las reacciones con la misma fórmula que antes, pero con concentraciones locales. Bueno, y pueden describir patterns. En particular, como les dije, pueden ser estacionarios o pueden ser variables en el tiempo, o bueno, también pueden ser variables en una escala lenta. Por ejemplo, cuando crecen los animales estos que tienen estas pieles y sus patterns, sus patrones sus figuras van cambiando a medida que crecen. Y esto, este, bueno, esta fue una pregunta que se hizo Turing, yo les había dicho, y justamente voy a hablar primero de los patterns de Turing y contarles un poquito cómo es que, qué condiciones se tienen que cumplir para que una solución que es espacialmente homogénea y estable se vuelva inestable y lo que surja sea algo con una estructura espacial, o sea, algo no uniforme, pero estacionario en el tiempo. Bien, bueno, él fue el que inventó la máquina universal, craqueó el código nazi, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto creo que se los había mostrado, la cantidad de citas de del paper de Turing sobre reacción-difusión a lo largo del tiempo y explotó en los 90 cuando se empezaron a ver estos patterns experimentalmente. Bueno, bien, entonces este es un sistema de reacción-difusión. Tengo dos especies, en este caso las concentraciones están anotadas con estas letras chiquititas, y estos son los términos de reacción, que los escribe como una función, y estos son los términos de difusión. Entonces, para que haya patterns de Turing, lo que tiene que pasar es que una de las dos sustancias es un activador. Acá estoy usando la misma letra para el nombre de la especie y para su concentración, que es la que meto en la ecuación, ¿no? Una es un activador y la otra es un inhibidor, que después, digamos, en realidad desde el punto de vista matemático hay como distintas situaciones en las cuales puede ser, siempre tiene que ser uno el activador del otro y viceversa, pero que hacen a sí mismo puede diferir. Y lo que tiene que suceder es que la tasa a la que difunden las dos especies, o sea, este es el mínimo setup que da estos patterns de Turing. El activador tiene que difundir a una tasa más lenta que el inhibidor. Después, la ecuación tiene que tener una solución espacialmente uniforme que es estable si los coeficientes de difusión son similares y que se vuelve inestable cuando se cruza un umbral del cociente entre ambos coeficientes de difusión. Y es un pattern de Turing cuando digamos, la inestabilidad está asociada a, a una solución que no es espacialmente homogénea. Entonces, vamos a ver cómo es que eso lo vemos. Voy a pasar a la que sigue. Una de las características de los patterns de Turing es que, o de esta inestabilidad de Turing, porque después qué pasa en la realidad depende de muchas otras cosas, pero si uno piensa en un sistema donde tiene un experimento en donde se pueden ver estos patterns, una de las cosas que los caracteriza a los patterns de Turing, y si uno busca
un pattern de Turing en algún sistema biológico o lo que sea, o en un experimento, mira esa asignatura, es que la longitud característica del pattern, porque cuando uno tiene una estructura espacial, si la estructura espacial tiene cierta periodicidad, o sea, es más o menos ordenada, tiene una longitud característica. Uno ve manchas que están separadas por una longitud característica. En algunos sistemas, no en los patterns de Turing, ¿cómo son esas manchas? ¿Cuán separadas están? Dependen del tamaño del sistema donde yo esté haciendo el experimento. Entonces, ahí se dice que la longitud característica no está determinada intrínsecamente, sino más bien por las condiciones de borde del problema. En el caso de los patterns de Turing, no. La distancia entre las manchas es intrínseca, está determinada por los coeficientes de difusión y por las tasas de las reacciones. Entonces, es intrínseca al sistema. Y eso lo que hace es que cuando yo tengo un sistema de un cierto tamaño, si ese tamaño es muy chiquito, no me entran las manchas y no aparece el pattern. Lo tengo que agrandar al sistema para empezar a ver las manchas. Y si lo agrando más, empiezo a ver más manchas. O sea, tiene una longitud característica y se me meten tantas manchas como entren, dada esa longitud característica, en el sistema que estoy mirando. Entonces voy a parar un poquito para darles un poco de cómo sería la matemática de, de ver la inestabilidad. Bien. Bueno, entonces dijimos, voy a usar otra notación porque es la que tengo acá, que el mínimo sistema que me da patterns de Turing son dos ecuaciones de reacción-difusión, donde uno tiene una especie con una concentración U, su coeficiente de difusión, su término de difusión, más FV, que es el término de reacción, y análogamente tiene una ecuación para la otra especie que reacciona con U. Y lo que sabemos es que hay una solución homogénea espacialmente, ¿no? Espacialmente homogénea estacionaria a la que llamémosla U estrella, B estrella. Entonces, como es espacialmente homogénea, quiere decir que el laplaciano, la derivada segunda, es cero. Y como es estacionaria, la derivada temporal es cero. O sea que esta U estrella, B estrella satisface que 0 es igual a F de U estrella y B estrella. Y 0 también es G. Ahí veo el chat, ven un cachito. Ay, sí, estoy compartiendo, ¿no lo ven? Yo lo veo, ¿eh? Sí, yo lo veo. Sí, se ve. Si quieren, corto y vuelvo a compartir. A ver, espera. Y ahí vuelvo a compartir. Díganme, ¿eh? Ok. ¿Qué te están dando mal? Espero que me dio un cacho de cara. No, Zoom en general me están dando raro. Ah, ok. De hecho, recién dejé de escucharte un rato largo y voy a entrar y salir, sí, ahí vengo. Ok, Pero ok, funciona. bueno. Yo mientras empiezo a compartir de nuevo. Acá. Bien. Entonces, esto es lo que satisface. Entonces, cuando uno quiere estudiar la estabilidad de un punto fijo, lo hace como, en este caso, que va a estudiar la estabilidad de algo que es homogéneo espacialmente, pero la inestabilidad va a ser no homogénea, igual la hace similar a como lo hacía antes. O sea, lo que uno hace es estudia qué pasa cerca del punto fijo. Tienen que ver.
Ok, bueno, muy bien. Entonces uno se pone cerca del punto fijo y linealiza alrededor del punto fijo las ecuaciones. Entonces, como esto no depende del tiempo, sabe que la derivada de u respecto del tiempo es igual a la derivada de este cachito que yo hago perturbación respecto del punto fijo, y lo mismo con la derivada espacial, o sea, el laplaciano de u va a ser igual al laplaciano de delta u. Y lo mismo para b, ¿no? db a dt va a ser igual a d de delta b a dt, y lo mismo el laplaciano va a ser el laplaciano de delta b. Entonces, lo que es distinto es lo que uno hace con f, es lo más complicado, que lo que uno hace es f de v, hace esos desarrollos en serie de Taylor de lo que habíamos hablado, ¿no? La aproxima por el valor en el punto fijo más, o bueno, esperen, antes de hacer esto, vamos a hacer esto. Acá uno lo que tiene es f de u estrella más delta u y b estrella más delta b, y entonces acá hace f, si delta u y delta b es muy chiquito, esto se parece mucho a la función en u estrella más b estrella, y después una primera corrección es hacer la derivada de f respecto de u por delta u más la derivada de f respecto de b por delta b, y esto en el punto fijo calculado. O sea, esto calculado en u estrella, b estrella, y lo mismo esto de acá. Pero como esto es un punto fijo, sabíamos que esto era igual a 0. Entonces, en definitiva, lo que me va a quedar es una ecuación de esta forma para u y algo similar para b con las letras que correspondan para b. Que es como se hace cuando uno quiere mirar la estabilidad de un sistema cualquiera dinámico alrededor de un punto fijo, ¿no? Y análogo a para b. Bueno, entonces acá el problema, nosotros cuando no teníamos la parte espacial, decíamos acá metíamos una exponencial y nos fijábamos e a la lambda t y nos fijábamos cuánto valía lambda. Y ese lambda correspondía al autovalor de una matriz, ¿no? Que era algo en lo que yo no me quise meter mucho. Y dependiendo si la parte real era mayor o menor que cero, de ese autovalor, o sea, de ese lambda que va multiplicando al tiempo en la exponencial, yo sabía que la solución iba a aproximarse al punto fijo cuando yo le hacía una pequeña perturbación, o se iba a ir del punto fijo. Y donde esa parte real de lambda era igual a cero, y si para, digamos, eso valía para un valor del parámetro y para un poquito más arriba cambiaba de signo, digamos, para ese parámetro valía cero y para arriba y para abajo era para un lado mayor que cero y para el otro menor que cero, uno hablaba de una bifurcación, o sea, uno pasaba de una situación de punto fijo estable a una situación de punto fijo inestable. Entonces ahora cuando uno tiene esto que es espacial, como estas son ecuaciones lineales, las puede escribir como superposición de, de, de cosas de la forma senos y cosenos, digamos, en el espacio. O sea, estas delta U las puede poner en términos de una suma de cosas que tienen, si fueran una sola dimensión, supongamos una sola dimensión, o sea, el laplaciano es la derivada segunda, me daría un seno de kx o un coseno de kx. Y entonces cuando yo le hago la derivada segunda a cada uno de estos delta u,
el seno, su derivada, me va a sacar un k y me va a dar un coseno, y cuando lo derivo segundamente me va a dar otro k, pero con un menos, y me va a volver a dar el seno. O sea, me vuelve a dar el delta u, pero con un menos k al cuadrado adelante. Lo mismo si tengo un coseno, y lo mismo si tengo en muchas dimensiones. En muchas dimensiones lo que uno tiene es el seno de un vector k por el vector posición. Y entonces también acá me aparece menos k al cuadrado, que es el módulo de este k al cuadrado, por la derivada, por el delta u. Entonces, ¿qué significa esto? Yo estoy reemplazando una derivada segunda por una cosa que es menos k al cuadrado. Entonces ya veo que las unidades de este k al cuadrado son iguales a unidades de longitud al cuadrado. O sea, son inversas de distancia, de longitudes. Cada k es una inversa de longitud. Estos k se llaman los números de onda. Y es algo así como descomponer a la solución que yo voy a buscar en una superposición con muchas escalas espaciales distintas. Y bueno, algunas van a ser más preponderantes que otras. Esto es hacer se llama una transformada de Fourier. No me quiero meter mucho en la matemática. Y cada una de estas cosas, cada uno de estos k's, uno lo llama un modo. O sea, la transformada de Fourier uno la conoce tal vez bastante en relación al audio, en el tiempo, ¿no? Que uno lo piensa en frecuencias. Uno tiene un sonido y lo piensa como una superposición de frecuencias, pero escucha un sonido que es la conclusión de esa superposición de un montón de frecuencias, de esa descomposición. Bueno, acá yo pienso una solución espacial, pero que va a ser la superposición de un montón de frecuencias espaciales. Esa es la idea, ¿no? Y se lo llaman modos. Y cada uno tiene una longitud característica. Entonces, cuando yo pienso el problema así, en términos de esos modos espaciales, mi ecuación para determinar si el sistema es estable o no, por ejemplo para U, y no la escribo para B por fiaca, pero es igual cambiando las letras que correspondan, más df a de U, delta U más df a de B por delta B. Ahora, esto es igual que lo que tenía cuando no tenía la parte espacial, lo único que me va a aparecer este k al cuadrado en algún lugar. Entonces, cuando yo meta que delta U es una exponencial de lambda t, el lambda va a ser función de, bueno, va a ser función de esto, va a ser función de esto, va a ser función de lo que está multiplicando a las perturbaciones, a las variables. Entonces el lambda va a ser una función del número de onda. Eso lo que me está diciendo es que yo puedo tener distintos autovalores dependiendo del número de onda. Y entonces el pattern de Turing aparece cuando yo miro la parte real del autovalor, típicamente es real en realidad. Miro la parte real del autovalor, que en realidad es real, como función de esto, del número de onda, y veo que para k igual a 0, acuérdense que k era 1 sobre una longitud, ¿no? Que es como una longitud, una sobre longitud de onda, ¿no? Si k es igual a 0, eso quiere decir que la longitud está yendo a infinito. K igual a 0 corresponde a cosas que son espacialmente uniformes, porque su longitud característica es infinita, o sea, valen lo mismo a lo largo de todo el espacio. Entonces, K igual a 0 corresponde a perturbaciones homogéneas. Acá es menor que 0, el lambda. Y después, bueno, a veces tiene una voltereta, qué sé yo qué, tiene una cosa así. Para algún parámetro, justo se hace 0, y para otro esto sería para un parámetro. Típicamente el parámetro que uno mira es
el cociente entre los dos coeficientes de difusión, ¿no? No sé, depende de cuál sea el activador y cuál sea el inhibidor, de B sobre du. Primero, para un valor de este parámetro, para un lado esto está por abajo del 0 y para otro valor del parámetro lo cruza. Y lo cruza en un valor finito del número de onda. Entonces esto sería antes de la bifurcación y esto sería después de la bifurcación. Y por eso es que uno dice es inestable, ese punto fijo homogéneo se volvió inestable a una perturbación que tiene una longitud característica, porque si yo miro cuáles son las longitudes que van a crecer, van a ser todas las que estén contenidas acá. Pero justo ahí nomás de la bifurcación son muy parecidas entre sí, porque esto es tangente, exacto en la bifurcación, y cuando la paso a la bifurcación tengo un rango de valores de K muy pequeñitos alrededor del lugar donde había sido tangente. Entonces tengo una longitud característica. Entonces una inestabilidad con una longitud característica, que es la que me va a dar las separadas, digamos, la longitud sobre la cual varían las concentraciones, la que me da el pattern. Entonces vamos a volver a la presentación. Esta no. Ok. Bueno, entonces, para poder tener esa transición que les dije, se tienen que satisfacer una serie de cosas, que es lo que determinó Turing, que son todas estas que les digo acá. Y en particular, ¿por qué es que acá, bueno, en este esquema, A... me estaba confundiendo y agarré el lápiz. Wow, demasiada tecnología. A es el activador de B y B es el inhibidor de A. Y bueno, y ellos a su vez se pueden inhibir o activar. Hay distintas formas de los patterns de Turing. Y el inhibidor tiene que difundir a una tasa mayor que el activador. Entonces, de esa forma lo que sucede es, imaginen que yo hago una pequeña perturbación en un lugar, aumento A. Entonces ese aumento de A va a generar que aumente B. Pero B se va a desparramar más rápido que A se queda más concentrado. Y B más desparramado. Entonces B no alcanza ahí localmente a inhibir a A, se desparramó. Pero sí impide que crezca A hacia los costados. Y entonces ahí estabiliza el pattern. Esa es un poco la idea del pattern de Turing. Bueno, acá está lo del autovalor como función del número de onda con un dibujito más lindo, donde están los valores lambda como función de K para antes de la bifurcación, para justo la bifurcación, para después de la bifurcación. Bueno. Entonces, siempre se habla de inhibición de largo rango y activación de corto rango. Y acá hay una simulación en una dimensión de cómo sería. El verde es el activador, el rojo es el inhibidor. Acá el inhibidor no alcanza a cancelar al activador, pero como se desparrama más, sí alcanza a impedir que el activador esté en gran concentración más hacia los costados. Bueno, como les dije, esto impulsó un montón de trabajos, especialmente en el tema de pieles de animales, en particular porque se ve, a ver, creo que lo tengo acá. A ver, espere que justo no veo una de las colas. Se ve, por ejemplo, acá, donde la cola, esto me parece que es un leopardo o algo así, donde la cola es más gordita y donde la cola es más flaquita. Porque como les dije, el hecho de que el pattern tenga un tamaño característico hace que si yo tengo un dominio
donde tiene que desarrollarse el pattern demasiado chiquitito, no se puede desarrollar. Por otro lado, una vez que uno se aleja de la bifurcación, hay distintas formas del pattern preferentes que pueden ser de rayas a hexágonos o cosas de diferente tipo. Entonces, dependiendo del tamaño, me entran más o menos manchas y prefiere un tipo de cosa u otra, una raya o una cosa más redonda. Entonces, estas son simulaciones con un dominio que es diferente en tamaño. Esto es en 2 dimensiones, me parece, pero bueno, que trata de explicar estas cosas que se ven en los animales. ¿Esto pasará? Sí. Bueno, ahí es el efecto del tamaño. Esto es de un libro que tiene muchas cosas de patterns de Turing, que tiene una versión más nueva que 1989. Pero bueno, y este es de un paper que salió en 1995, me parece, donde mostraba en la piel de los peces. Bueno. Silvina, una pregunta. Sí, Vos recién ahí mostrabas con lo del... Cuando mostrabas la parte real del autovalor en función del número de onda, que justo en la bifurcación había un número de onda más, o sea, una región chiquita que era la que explotaba y entonces esa era la longitud después del patrón. sí, Pero digamos, después, o sea, hasta ahí, digamos, en la cuenta uno ve que hay un modo que crece en el tiempo, pero sí. después uno siempre converge al mismo, digamos, patrón espacio-temporal, digamos, al mismo patrón Espacial. específico, sí, Bueno, ahí ya después viene todo un estudio de cómo es también la simetría del dominio donde vos estás, etcétera, etcétera. Ya ahí nos vamos un cacho. O sea, cómo es una vez o sea, eso lo que te da es cuál es el modo más inestable. ¿M? claro, Donde va a tener el máximo va a ser el modo más inestable. Y típicamente aparecen, después de la bifurcación son hexágonos los que aparecen. Y a medida que te vas alejando empiezan a aparecer cosas más complicadas, las rayas estas, empiezan a aparecer otras cosas, además de que si tenés muchos modos inestables, empiezan a interactuar entre ellos, ¿no? O sea, una vez que te claro. alejas de la bifurcación, ya medio que no podés predecir con el análisis lineal. No, claro, está bien. Eso. Pero eso te Y da una idea o sea, ahora si se busca un pattern de Turing, en general se trata de ver si tiene una longitud intrínseca medio. Es un poquito esa la asignatura, más que cualquier otra cosa. Y después, bueno, ver si tenés un sistema que lo puede reproducir más mecanísticamente o alguna cosa así. Y lo que termina haciendo que, digamos, acotando la amplitud de los modos, Ah, bueno, ahí lo que pasa es que el análisis lineal sí, eso supone que claro, el pero delta U es pequeño. Entonces, si vos tenés una inestabilidad, necesitas ahora escribir, o sea, yo no, la verdad no me quería meter mucho en las bifurcaciones, pero cuando uno se mete en el análisis de bifurcaciones, una cosa es el análisis lineal, que te dice el autovalor, y después vos querés ver cómo es la dinámica cerca de la bifurcación, y ahí necesitas términos no lineales. Haces lo que se llama la forma normal de la bifurcación, claro, que no es lineal la ecuación. ¿Y por qué es la forma normal? Porque cuando vos tenés una bifurcación, al tener una parte real cerca de cero, eso es un modo muy lento. Y todos los demás, si esa es la única cosa inestable que hay, todos los demás muy rápidamente se van al equilibrio que corresponde a la dinámica de ese modo inestable. Es lo que esa aproximación adiabática que hicimos muchas veces, que tenés distintas escalas temporales, escalas rápidas y lentas. Y entonces los rápidos se ajustan a la variación lenta de lo que sea. En el caso de una bifurcación como esta, en donde tenés un autovalor real que cruza el cero, eh, tenés digamos, todos los otros modos muy rápidamente decaen y tenés una dinámica lenta en algo de menor dimensión.
Y entonces la forma normal es encontrar para esa bifurcación la expresión de la dinámica en esa variedad de menor dimensión. Claro, Y ahí, bueno, ahí es donde empezás a ver lo de los hexágonos y todas esas cosas. O sea, para ver más el pattern tenés que no solamente quedarte en el análisis lineal. claro. Bien, bueno, gracias. No de nada. Bueno, Perdón, yo también tengo una preguntita. sí, Más de lo biológico igual. La idea de sí. esto, o sea, porque, o sea, esto es escala de tejidos, ¿no? Bueno, en realidad justo yo te iba a poner una cosa en la que yo trabajé que es, pero que es súper especulativa, sobre, porque algunas hubo, por ejemplo, ves la glicólisis, ¿sí? Si la glucólisis podía dar lugar a una distribución no homogénea del ATP y el ADP en la célula, Entiendo. que es hiper especulativo, ¿no? Pero como con todas las cosas que son espaciales y temporales, tenés la posibilidad de que ocurran o dentro de la célula o que ocurran por una comunicación entre las células, tanto en la parte temporal, cuando veíamos oscilaciones, como en la parte espacial también. Puede haber interacciones que hacen que haya cosas no homogéneas a nivel de tejidos, como decís vos. Ujú. Está bien, pero entonces mi pregunta es, en los casos donde es a nivel tejido, o sea, esto es, ponele, me imagino que hay algún tipo de, no sé, diferenciación celular o algo, entonces hay como en el medio intracelular, lo que sea que haya una matriz o lo que sea, una difusión de estas especies por fuera de las células, que algo las está generando o algo así. Y sí, Ok, este, también hay, vamos a ver después, pero no con Turing. O sea, el asunto es si vos tenés un término tipo difusivo en tu ecuación también, ¿no? Y voy a ver un ejemplo que es la propagación de perturbaciones en el potencial de membrana que también viajan y la descripción es tipo difusión, pero no es que hay una partícula que está haciendo un random walk, es que la dinámica te da eso. O sea, también puede suceder que, que no es que vos difundas haciendo un random walk, pero sí que la dinámica es tal que te da eso matemáticamente, la descripción. ¿Entendés? También sí. puede pasar eso. Porque las células, por ejemplo, nosotros no vimos esto, pero pueden tener eh, conexiones, ¿no? Pueden tener lo que llaman gap junctions y pasar cosas, pasar algunas cosas a través de... Hay canales que atraviesan membranas de dos células y se comunican entre sí. Y entonces vos podés pasar cosas entre células y no necesariamente pasa todo, pasan algunas cosas. Eh, pero el asunto es que si después la descripción te queda en términos de algo difusivo, por más que no sea exactamente que están moviéndose las partículas. Claro, o sea, uno podría también tener, no sé, ligandos de membrana y que una señal pase de una célula a la otra, la otra, a la otra. Claro, eso Bien, sí, eso seguro. perfecto. E incluso, bueno, en general los patterns de Turing más que nada se encontraron en cosas de pieles y eso, eh, y se cree que los mecanismos que generan, por ejemplo, polarización en las células, o sea, intracelular, que tenés distribuciones no homogéneas y qué sé yo, son otro tipo de mecanismos, y en donde tiene que ver que tenés algunas proteínas que se pegan a membrana y se van al citosol y tienen propiedades diferentes si están en solución o están en la membrana, y entonces hay otras cosas que participan y no lo de Turing. Ujú. Bueno, entonces, hubo varios papers así más matemáticos, la verdad, en donde trataban de ver, bueno, a ver qué sistema podía tener patterns de Turing. Y en particular que miró la glucólisis, lo que les interesaba ver era con el modelo de Selkov que nosotros vimos, quedándose en dos variables, lo simularon con un
método que se llama lattice gas, que es un método de simulación más como de partículas, pero de partículas simplificadas, y ver si los patterns seguían existiendo en eso que tiene ruido intrínseco, si no los mataba el ruido. Y les dio, pero necesitaban que el coeficiente, la diferencia de coeficientes de difusión fuera muy grande y entre el ATP y el ADP, y realmente por el tamaño de las moléculas y qué sé yo, no tenía mucho sentido que fueran a difundir tan distinto. Entonces, lo mismo pasó con la dificultad para encontrar, bueno, eso fue una cosa de simulación numérica, la dificultad para encontrar experimentalmente, que yo les había contado, los patterns de Turing, y esto es experimento, esto de acá. Ven que son muy regulares los hexágonos, cerca de la bifurcación y después ya se va haciendo cualquier porquería. Y se tardó mucho en encontrarlo justamente por la dificultad en tener sistemas, o en principio la dificultad para tener sistemas en solución donde las cosas difundieran a tasas muy distintas. Y cómo se lo logró un poco medio de casualidad con un gel en donde una de las dos sustancias o una de las sustancias que participaba de la reacción se quedaba pegada en el gel y entonces no difundía y la otra difundía mejor. Entonces es más por una interacción con el medio que por los random walks, que hay como una difusión efectiva más lenta. Bien, entonces en general los modelos requerían todas estos cocientes muy altos de coeficiente de difusión y entonces, bueno, y como les digo, la explicación es que en realidad no es difusión que hace que las cosas difundan muy distinto entre sí, sino que es lo que se llama una difusión efectiva, que está tratada de explicar acá. Y este es el dibujito de la difusión libre. La molécula A choca con las moléculas del solvente y después de un cierto tiempo uno mira cuánto se desplazó, se fija el valor al cuadrado de ese desplazamiento, se fija cuánto tiempo pasó y el coeficiente de proporcionalidad es proporcional al coeficiente de difusión con un factor que depende de las dimensiones del espacio. Pero bueno, digamos que es el coeficiente de difusión con un factor algo 2 o 6 o lo que sea, dependiendo del espacio. Cuando las cosas difunden y reaccionan, por ejemplo acá, supongan que las moléculas de B están quietas. Entonces A se pega con B y se queda quietita ahí un rato, hasta que se despega. O sea, cuando se pega con B se transforma en C. Y se queda un ratito. Y después se despega. Y bueno, sigue haciendo su caminata al azar. Y después de nuevo se transforma en C y se queda pegadita. Y después se despega. Entonces, si yo miro lo que recorrió durante ese tiempo, recorrió menos. Porque hubo un tiempo, una fracción de tiempo que se quedó pegada. Entonces, es como si hubiera un coeficiente de difusión más bajo, porque en el mismo tiempo recorrió menos distancia. Y ese coeficiente efectivo está en relación entre lo que difundiría si no se pegara, pero multiplicado por el tiempo que recorrió dividido el tiempo que se quedó pegado, ¿no? Una cosa de ese estilo. Al revés, multiplicado por el tiempo que se quedó pegado dividido por el tiempo que recorrió. Entonces es un coeficiente efectivo y uno mete algo que tiene que ver con una reacción, en realidad lo mete dentro del transporte, con un coeficiente efectivo. Bueno, entonces esta idea de que los coeficientes de difusión se rescalean es bastante común en biología. Y un caso donde se usa mucho esa idea, por ejemplo, es en el calcio, porque el calcio dentro de la célula tiene que mantenerse libre en concentraciones muy bajas. Entonces todas las células tienen muchos mecanismos. Habíamos visto el intercambiador de sodio-calcio, hablamos de la bomba de calcio que metía el calcio en el retículo,
Y también tiene proteínas que actúan como buffers de calcio, o sea, atrapan al calcio y tienen reacciones que pegan y despegan el calcio, que es la forma más rápida de bajar la concentración. Y hace muchos años hubo este paper en donde se midió la difusión del calcio en presencia de distintas concentraciones de calcio libre. Y se ve que lo que difunde el calcio depende de la concentración. Entonces, ¿cómo se entiende eso? La forma en la que se entiende es que el calcio en realidad no está difundiendo libremente, sino que pasa esto de que se pega a algo y algo que difunde mucho menos, entonces se queda más quietito y después se suelta y difunde a su tasa libre. Y después se vuelve a pegar, se queda más quietito y después difunde a su tasa libre. ¿Y por qué aparece esta dependencia con la concentración? Porque si yo tengo buffers, que son los que me están atrapando el calcio y hacen que difunda menos, si yo meto mucho calcio, lo saturo a los buffers. Y en un momento, si yo agrego más calcio, ese calcio va a difundir en promedio libremente, porque no va a encontrar moléculas de buffer libre para pegarse. Entonces, si yo estoy con muy baja concentración de calcio comparada con los buffers, va a ganar este pegado y entonces en promedio va a difundir muy poquito. Mientras que si estoy en una concentración muy alta de calcio que saturé a los buffers, voy a difundir más parecido al calcio libre. Y esto es lo que muestra este dibujo. Entonces, muchas veces uno mete dentro del coeficiente de difusión algo que en realidad debería venir desde el lado de las reacciones, ¿no? Pero bueno, que hace un poquito la vida más sencilla. Bueno, esto es de donde es bien. Entonces, justamente una cosa que nosotros hicimos con el que fue mi primer estudiante de doctorado hace 1000 años, fue ver si las ecuaciones de Selkov podían tener patterns de Turing para parámetros realistas de las reacciones. Y el modelo de Selkov era, bueno, los estudios previos se habían mirado a los sistemas de 2 variables, reducir. ¿Se acuerdan que ahora lo vamos a recordar, pero el modelo tenía 5 ecuaciones en total, de las cuales 3 eran para las enzimas y 2 eran para sustrato y producto, porque el producto afectaba a la enzima, que era el ADP. Entonces uno puede deshacerse de las enzimas con esas aproximaciones cuasi estacionarias que ya hicimos y te quedabas con las ecuaciones solo para sustrato y producto. Bueno, y ese paper que yo les mencioné antes de Lattice-Gases hizo eso y fijó arbitrariamente el cociente de coeficiente de difusión. Y nosotros lo que queríamos contestar era si por la interacción con las enzimas podíamos explicar la reducción del coeficiente de difusión de uno de los dos en relación al otro. Y por otro lado, si podíamos tener patterns que entraran en el tamaño típico de una célula. Esas dos cosas, ¿no? Con unos modelos. Y bueno, agarramos el modelo de Selkov de 5 variables. Y ahí barrimos parámetros y encontramos unos coeficientes que nos dieron patterns de Turing. Entonces, recordemos un cachito brevemente lo que era la glucólisis, que era una etapa en cortar los azúcares, el azúcar en realidad, en moléculas más chiquitas, en particular en ATP, sin oxígeno. Después hay toda una etapa que es con oxígeno. Y lo que importaba para el modelo de Selkov era una cierta parte. Bueno, se empezaba con un azúcar que se fosforilaba y lo que sí importaba más era, bueno, y eso después terminaba en los 2 ATPs eventualmente, y de lo que importaba para Selkov viene ahora, que son la enzima que importaba para el modelo, que era la PFK, que era la que catalizaba esta parte. Y lo que hacía el modelo de Selkov, y lo demás no importaba, todo lo que seguía, lo que hacía el modelo de Selkov, en realidad uno tiene el azúcar, los azúcares que son sustrato y después una azúcar modificada que es producto, y el ATP que se transforma en ADP y fosforila el azúcar, ¿no?
Y lo que hacía el modelo de Selkov era medio que se olvidaba de los azúcares y solamente trataba con el ATP y el ADP, o sea, con el ATP como sustrato y el ADP como producto. Bueno, estas son las imágenes que ya les había mostrado de las oscilaciones. Y este es el modelo, ¿no? Que estaba el ATP con la... Primero vamos a mirar acá. Gamma moléculas de ADP se pegaban a la enzima libre y la activaban. Y esta enzima en estado activo era la que podía transformar al ATP en, bueno, primero pasaba por complejo y ese complejo se transformaba en ADP más la enzima activada no complejo. Y había una fuente de ATP y un sumidero de ADP. Ese era el modelo de Selkov. Y entonces lo que nosotros nos propusimos ver, este es el modelo escrito en variables adimensionales, lo que pusimos fue que el ATP y el ADP difundían a la misma tasa. Las tres ecuaciones para la enzima siempre hay una que se puede escribir una de las concentraciones de enzima en función de las otras, porque son los distintos estados en los que está la enzima. Si está libre, activada en complejo y suma la concentración total de enzima, que siempre uno le ponía esos parámetros pequeños epsilon y ahí hacía la aproximación cuasi estacionaria. Eso no lo hicimos, no tomamos epsilon pequeño, no tomamos la aproximación cuasi estacionaria y lo que nos preguntamos era si por estas reacciones, que son distintas para el ATP y el ADP, era como si efectivamente este coeficiente se viera reformulado. El D1 y el D2, los coeficientes de difusión. Bueno, ahí hay algunos números que me tapa el zoom, pero bueno, no importa. Bueno, esto sería reducir a dos ecuaciones, que bueno, ya lo vimos. Y lo que nosotros hicimos, bueno, y Prigogine y Haslager trabajaron con esas dos ecuaciones o con ecuaciones similares y fijaban arbitrariamente el cociente de coeficiente de difusión y nosotros lo que hicimos, esto es lo que mostré antes, no sé por qué, yo creo que estaba, porque es la misma transparencia, estaba mal en el otro lugar, y lo que nosotros hicimos fue directamente trabajar con las cinco variables, con las ecuaciones de las 5 variables, ahí está, y y encontramos, voy a pasar, todo esto es demasiado largo, y acá está el análisis de las bifurcaciones. Cómo da la bifurcación, que da una inestabilidad para un valor finito de K, del número de onda, y también nos fijamos cuál era el tamaño de eso. Y logramos que fuera más o menos que entrara en un tamaño de la célula y lo que sí veíamos que ese tamaño característico de las manchas se hacía más chico a medida que uno hacía que este flujo glucolítico, estas NU1 y NU2 eran más rápidos y más rápidos. Bueno, hicimos simulaciones numéricas y acá está, viene medio rápida la simulación que va a venir ahora. Viene el ruido y muy rápido, ahí está. Empieza con una condición inicial ruidosa y eventualmente forma el pattern. Bastante rápido. Bueno. Y esto es lo que pasó, pero bueno. Que pueden... Y después ya medio que nos deliramos y nos pusimos a pensar si había alguna cosa para la cual podía servir esto y tener algún impacto, pero esto sí que era muy especulativo, que era pensar que tal vez el centro organizador de microtúbulos tenía algo que ver con una distribución no homogénea, no sé si del ATP o el GTP o algo que tiene que ver con los microtúbulos, pero bueno, esto se los paso porque solamente tiene algunas figuritas lindas, pero es muy especulativo, porque ¿qué es lo que nos gustaba? Era que si se va agrandando la célula antes de dividirse,
y en el medio uno tiene un solo centro organizador y en la cosa de dividirse, el centro organizador se divide en dos. Entonces parecía como un pattern de Turing que tiene un tamaño, y entonces si yo agrando el dominio, tengo dos spots. Pero bueno, esto es más especulativo. Esperen que, déjenme, yo esperé, porque yo paré la cosa, pero no sé si... No debería haber parado porque seguía, creí que tenía ahora una cosa separada, pero no. Tengo en el mismo coso. Acá. Ahí está. Bueno. Bien. Bueno, como les decía, en general las cosas, hay procesos de transporte que pueden ser difusivos, hay también procesos activos de transporte, cuando se usa justamente el ATP y se genera un movimiento direccionado, como los motores moleculares. Y hay reacciones. En general, estos procesos de distribución no homogénea se explican no con patterns de Turing dentro de la célula, los ejemplos exitosos, ¿no? Y muchas veces lo que se los explica como que hay algo que se propaga y luego se estabiliza, se clava. Hay algo que viaja y se queda fijado, un frente que viaja y deja una inhomogeneidad atrás. Bueno, sí se explican, y acá esto me lo corrigió, animales, bueno. Bueno, entonces, estos frentes que viajan, esta es otra cosa muy característica de los sistemas de reacción-difusión, y es típica de sistemas de reacción-difusión donde hay subyacente, esa F de V que nosotros mirábamos, que teníamos un punto fijo estable para Turing, es típica de situaciones en las cuales ahí uno tiene un sistema con dos puntos fijos estables. Entonces, tenemos dos puntos fijos estables y algo que los separa, que es típicamente un saddle, y entonces el frente es como que uno de los puntos fijos le va ganando al otro y va ocupando en el espacio, le va ganando por alguna razón, ahora vamos a ver, y me quedo con uno de los dos puntos fijos dominando todo el espacio. Entonces, y esto también se usa para mirar la propagación del potencial de acción en la membrana. Entonces, recordemos el modelo de Fitts-Nagumo, que es un modelo típico de excitabilidad, un modelo más sencillo que el de Hodgkin-Huxley, que tenía muchas ecuaciones acopladas. Este tiene solo dos ecuaciones. Era una ecuación que era como el equivalente de la ecuación para el potencial de membrana y la ecuación que en Hodgkin-Huxley tenía que ver con la variable asociada al canal de potasio, que es el que permite recuperar y volver, irse del estado excitado, ¿no? Y este término de acá tenía un aspecto cúbico. Estas eran las nuclinas. Las nuclinas eran lo que me hacían cero la parte derecha de las ecuaciones en ausencia de IAP, no sé. Bueno, igual es lineal, independientemente de si es IAP o no. Y entonces nosotros habíamos argumentado la vez pasada que si yo decía que este variaba muy lento comparado con esta, porque este tiene este épsilon. Si este épsilon es un número chiquito y lo paso dividiendo al otro lado, quiere decir que esa derivada es muy rápida. Entonces W varía muy lento comparado con B. Y si pienso que es tan lento que prácticamente se queda fijo W, y yo miro un W por acá, este es W y este es B, ¿no? El eje. Entonces, si W está fijo, eso quiere decir que tengo una línea recta acá. W todo el tiempo está fijo. Y si tengo una línea recta, corto la nuclina de B en tres lugares. Un lugar acá, un lugar acá y un lugar acá. Y la nuclina de B es lo que me hace cero a la parte derecha de la ecuación para B. Entonces,
quiere decir que tengo 3 puntos fijos, porque si W está fijo, y al otro lo fijo haciendo 0 su parte derecha. Entonces tengo 3 puntos fijos. Uno estable, uno que es separador, o sea que es inestable, y otro estable. Y justamente uno entendía la excitabilidad como que casi que estos eran puntos fijos, pero no lo son exactamente. Entonces que había como un salto rápido a algo que era casi un punto fijo, después se me terminaba ese casi punto fijo y volvía al otro, unas ramas estables y excitadas. Pero bueno, la excitabilidad se la asocia de alguna forma a la biestabilidad, ¿no? La forma en la que se la describe. Entonces vamos a analizar la propagación de los frentes en el pizarrón. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo mientras. Bueno, entonces vamos a analizar propagación de frentes. En sistemas biestables. Y entonces, si teníamos digamos, el Fitzko-Nagumo, recordemos, era epsilon dB a dt, esto es sin espacio, menos W más la corriente aplicada. Pasar al biestable es directamente quedarme solamente con la ecuación de arriba. Y vamos a tomar, por ejemplo, W igual a IAP, o sea, nos olvidamos de esta parte. Total, eso nos da una constante que lo que hace es hacer las cosas más complicadas. Entonces lo vamos a pensar así, al biestable directamente. B por 1 menos B por B menos alfa. Este es un sistema biestable. ¿Por qué? Tengo 3 puntos fijos. B igual a 0 es este. B igual a 0 es el que me hace 0 esto y entonces me hace 0 la derivada. B igual a 1, que es el que me hace 0 el segundo término, y B igual a alfa, y alfa se lo toma entre 0 y 1. Es el inestable, el alfa. Y lo que veo es que si, por ejemplo, yo estoy con B menor que 0, este número es menor que 0, este número es mayor que 0, este número es menor que 0, entonces tengo dos menores que 0 y uno mayores que 0, esto todo me da mayor que 0, quiere decir que yo acá estoy viviendo en una dimensión, ¿no? Porque tengo una sola variable b. Y esto es 0 y estoy por abajo del 0 y la derivada aumenta, entonces me acerco al 0. Y si estoy acá el 1 y acá el alfa, ¿no? Y si estoy en el 1 y estoy por arriba del 1, si b es mayor que 1, este es mayor que 0, si b es mayor que 1, este es menor que 0, si b es mayor que 1, como alfa está entre 0 y 1, esto es mayor que 0, entonces esto es mayor que 0, esto es mayor que 0, pero este es menor que 0, así que este producto me da menor que 0, quiere decir que me acerco hacia el 1. Y bueno, esto da vuelta el signo cuando miro para el otro lado. Entonces tengo el 0 y el 1 que son estables. Entonces tengo este sistema biestable y lo que voy a pensar ahora es ¿qué pasa si yo tengo un sistema de reacción-difusión así? O sea, un sistema de esta forma, donde tengo el laplaciano de B más, y le vamos a poner, le voy a poner una constante porque después me viene bien. Más A por B por 1 menos B por B menos alfa. Y lo vamos a pensar como esto está viajando en una sola, nos queremos mirar un frente, o sea, lo que queremos hacer es, tengo
miro en una sola dimensión espacial y tengo que después lo tengo escrito justo al revés, así que mejor que ya sea consistente en el dibujito que les haga ahora. Voy a cambiar el color acá. Entonces, tengo, por ejemplo, acá b igual a 0. No b igual a -1, no existe esto. Acá tengo b igual a 0, que era uno de los dos puntos fijos. Y acá tengo b igual a 1. Esto que estoy mirando es b como función de x, ¿no? Entonces, como estoy en una sola dimensión, este laplaciano va a ser la derivada segunda de b respecto de x, ¿no? Bien. Entonces, imaginen que yo estuviera escribiendo esto en esta derivada segunda discretizando el espacio y lo quiero escribir en la posición x igual a xn. Bueno, esto es lo mismo que hacer la derivada primera un poquito a la derecha, a la derecha de xn, menos la derivada primera a la izquierda de xn, dividido el delta x entre el lugar donde calculé esta y donde calculé esta. Bueno, una forma de hacer esto sería decir, bueno, acá yo tengo bxn más, si pensemos que esto lo discretizo, que es xn más 1, xn menos 1. Entonces acá pongo xn más 1, este es un subíndice, menos b en xn dividido delta x, que es la distancia entre los dos x que estoy considerando. Esta sería la derivada a la derecha, menos la derivada a la izquierda, sería b de xn menos b de xn menos 1 sobre delta x. Y a esto lo tengo que dividir por, este estaría calculado acá, y esta estaría, la que está a la derecha y la que está a la izquierda estaría medio calculada acá, porque es la diferencia entre estas dos. Así que estas están a una distancia que es delta x, y esta es una forma de escribir la derivada segunda. Entonces, yo diría mi derivada en b sub n respecto del tiempo, d le había puesto 1, al coeficiente de difusión no lo tenía en cuenta. Esa cuenta que recién escribimos se puede reescribir como bn más 1 menos b más bn menos 1 menos 2 bn sobre delta x al cuadrado. Fíjense, tengo b en xn más 1 menos b en xn. Acá tengo otro menos b en xn, así que me da menos 2bxn, y acá tengo un menos con el menos más b en xn menos 1, que eso es, lo llamamos, esto sería b en xn más 1. Esta sería la derivada, y después vendría la parte más a bn por 1 menos bn, la parte bn menos alfa. ¿No? Sí. Bien. Entonces, fíjense, si yo estoy en un lugar, si yo estoy en un bn igual a 0, por ejemplo, y los vecinos, o sea, bn más 1, n más 1 y bn menos 1 son iguales a 0,
Yo sé que esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Ese Bn no va a cambiar. Y lo mismo pasa si estoy en un Bn igual a 1. Y Bn más 1 es igual a 1. Y Bn menos 1 es igual a 1. Porque, bueno, acá tengo 1 más 1 menos 2 me da 0. Pero además, acá esto me da 0 también. Entonces, si yo estoy en uno de los dos puntos fijos, rodeado de vecinos que están en mi mismo punto fijo, me voy a quedar quieto, no va a pasar nada. Pero si estoy justo en el frente, que sería si yo acá pongo una condición inicial donde tengo una región con b igual a 0 y otra con b igual a 1. Si estoy acá, tengo, bueno, yo soy o 0 o 1, entonces tengo un vecino igual a mí y otro distinto, con lo cual yo voy a cambiar. ¿Y quién va a ganar? ¿Va a ganar el 1 o va a ganar el 0? Bueno, este problema, el de tener esta ecuación de b a de t es igual a la derivada segunda de b más a por b por 1 menos b por b menos alfa. Esta ecuación admite soluciones viajeras. ¿Qué quiere decir? Que b, que es una función de x y t, no es una función de cualquier forma aparece en x y t, sino que aparece de una forma tal que están combinadas x y t de esta forma. ¿Y esto qué significa? Significa que si yo miro la solución en t igual a 0, por ejemplo, b en x y en t igual a 0, y tengo una forma así de mi solución. O sea, esto es x. En x igual a 0 tengo este valor. En un tiempo t mayor que 0, voy a poner en otro color. En t mayor que 0, en un x mayor que 0, en particular en x igual a c por t, voy a tener el mismo valor que tenía antes en x igual a 0. Porque antes para t igual a 0 y x igual a 0 tenía un valor dado por esta función. Y ese mismo valor lo voy a tener cuando t sea mayor que 0 en un x mayor que 0. ¿Y en qué x mayor que 0? En un x igual a c por t. Voy a tener este valor. Y así con todos los valores. Todos se corren c por t. Entonces está viajando. Esta solución viaja con velocidad v, con velocidad c. Y este problema se resuelve analíticamente porque se propone una solución, al ser una solución de esta forma, esto lo que me dice es que la derivada de b respecto del tiempo es lo mismo que a esta la puedo llamar pseda, es lo mismo que la derivada de f respecto de pseda. F depende de una sola variable que es pseda, esa combinación de x y t, por la derivada de pseda respecto del tiempo, o sea, menos c de f a de pseda, y lo mismo con la derivada segunda en x, es, bueno, vamos a hacer la derivada primera, pero la derivada segunda da lo mismo. Digamos, hay que volver a hacerlo esta cuenta, pero para no hacerla toda mezclada. La derivada respecto de x es lo mismo que derivar f respecto de pseda y derivar pseda respecto de x, pero esto es 1. Entonces la derivada segunda es directamente la derivada segunda respecto de pseda. Y me queda una ecuación en derivadas ordinarias que se puede resolver. Y se resuelve y se encuentra la solución. Y déjenme ver qué letra le había puesto yo, una mayúscula.
Y antes le había puesto una mayúscula, siempre una... No, yo sabía. Bueno, acá, esperen que acá lo corrijo y le pongo una mayúscula. Ahí está. Entonces tiene una solución exacta que es B igual a 1/2 más 1/2 de la tangente hiperbólica de la raíz de A sobre 2 raíz de 2 x menos c por t. O sea, esto es una tangente, esto es de forma que, fíjense, para x tendiendo a infinito, la tangente hiperbólica tiende a 1, esto va a 1, y para x tendiendo a menos infinito, la tangente va a menos 1, va a 0, o sea, esta es una solución así, que va a 0 para menos infinito y va a 1 para más infinito, y donde c es raíz de a sobre 2 por 2 alfa menos 1. Y entonces lo que veo es que esto va a viajar a la derecha o a la izquierda, o sea, va a ganar el 0 o va a ganar el 1, dependiendo de cómo sea alfa. Entonces, si 2 alfa es mayor que 1, c es mayor que 0 y va a ganar el 0. Mientras que si 2 alfa es menor que 1, o sea, esto es si solo si alfa es mayor que 1/2. Y en caso contrario, gana si alfa es menor que 1/2, entonces gana, c es menor que 0 y el frente va a estar viajando al revés. Entonces el punto fijo 1 le gana al 0 en esta cosa espacial, donde aparece la difusión. ¿Y por qué es eso? Porque alfa es la separatriz entre los dos puntos fijos de la dinámica que no depende del espacio, ¿no? Yo tengo mi alfa. Si alfa es igual justo a 1/2, no viaja, se queda quieto. Pero si está por arriba del 1/2, gana el 0. ¿Por qué? Porque la separatriz está más cerca del 1. Entonces el 1 es más fácil de saltar para el otro lado que el 0 saltar para el lado del 1. Mientras que si, no es 1/2, esto es alfa. Y el 1/2 está siempre en el medio. Mientras que si alfa está de este lado, el 0 es el que salta más fácil al 1. Y gana entonces el 0. Bueno, esta misma idea de que yo tengo dos puntos fijos y uno le gana al otro porque está más cerca del umbral, el que pierde está más cerca del umbral y se pasa para el otro lado. Esta misma idea se aplica también para los sistemas excitables, pero no vamos a hacer toda la cuenta. O sea, yo puedo tener un sistema tipo Fitts-Gunagumo y en general se los hace con números pequeños para poder hacer la separación por b menos alfa menos w. Y acá lo que uno, le voy a poner análogamente para la excitabilidad. O sea, el caso anterior era un frente en un sistema biestable. Yo tengo dos puntos fijos estables en la dinámica homogénea, espacialmente homogénea, pero cuando pongo la difusión hay uno que le gana al otro y entonces un frente que se propaga y termina ganando uno sobre los dos. En el caso excitable aparecen dos frentes, porque en el caso excitable uno tiene, recordemos cómo eran las neutrinas, ¿no? Eran una cosa así, era así, y tenía una cosa de ese estilo. Entonces, si yo me pasaba de este lado, en la situación excitable, rápidamente venía esta rama
y después la recorría, esto era en la cosa dinámica, ¿no? Se soltaba, después venía esta rama y estaba acá. Entonces, la forma en la que uno trata de entender lo que pasa acá es separando región de frente y región de no frente. Donde uno tiene un frente, si uno lo mira como X, tiene una región con una derivada muy grande en el espacio. O sea, varía muy rápidamente en una región muy pequeña, o sea, un dx grande, digamos. Por eso es que yo pongo este epsilon acá. O sea, este término solo importa cuando yo estoy en el frente. Entonces, cuando estoy en el frente importan epsilon de BA de t y epsilon cuadrado derivada segunda de esto. Importan porque estoy además viajando y la solución es viajera, es de la forma x menos c por t. Así que la derivada respecto del tiempo es del mismo orden que la derivada respecto del espacio. Por eso tengo un epsilon acá. Entonces, cuando estoy en el frente me importa eso y W varía mucho más lento, entonces lo considero una constante. W es como una constante. Y ahí trabajo como si fuera un sistema biestable. Tengo un sistema biestable. Ahora, si mi sistema biestable está por acá abajo, esta es la separatriz. Este es uno de los puntos fijos estables, este es el otro. Entonces tengo a este muy cerca de la separatriz. Entonces acá me gana el de arriba. Este va a dar lugar al de arriba. El de arriba viaja ocupando el espacio de este. Pero si yo tengo la separatriz por acá, se invierte la relación. Ahora el que está más cerca del umbral es el de arriba y gana el 0. Y justamente lo que uno hace es, uno tiene dos frentes y entre los frentes, en las zonas donde no hay frente, la derivada de B en el espacio y en el tiempo no son así tan grandes, son más normales. Y entonces como tengo este número epsilon chiquito y epsilon chiquito es como si esto no existiera. No, esto es... esperen. Cuando tengo la... Cuando estoy fuera del frente, la forma en la que lo tengo que pensar es que B rápidamente se adapta a la variación lenta de W fuera del frente. Y entonces directamente lo que estoy pensando es que el V y el W están relacionados de esta forma, me estoy moviendo por la nuclina. Bueno, sí que es lo mismo que decir que tiro estos términos, ¿no? O sea, estas dos cosas no son muy grandes fuera del frente y tiro estos términos y B y W están ligados directamente por esta relación. Pero W varía lentamente. Entonces, en definitiva, lo que uno tiene es una cosa de este estilo y una cosa de este estilo, o sea, una cosa así, que viaja en un sentido o en el, que viaja, por ejemplo, así, donde en uno de los frentes está ganando el 1 sobre el 0, y este también está viajando para allá, y en el otro el 0 le está ganando al 1. Y este es un pulso excitable. El otro era un frente que avanzaba así, ti, 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 y me quedaba el otro punto fijo. Acá tengo un solo punto fijo, que es este de acá. Pero de repente me viene un pulso que viaja y me vuelve a dejar el punto fijo, el único que es verdaderamente punto fijo. Y este es un pulso de un sistema excitable. Bueno, vamos a hacer acá la pausa y vamos a ver después algunos ejemplos de sistemas excitables y de cómo esto se vincula con la propagación del potencial de acción, etc. Bueno,
Volvemos en media hora, ¿está bien? Bueno, muy bien.